Mis hermanos y amigos, qué gusto saludarles. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y en esta ocasión tenemos el estudio bíblico fortaleciendo nuestra fe. Ya tenemos 39 semanas hablando sobre este tema que yo creo que ha sido interesante y que de alguna manera ha ayudado nuestras vidas para que nosotros nos enfoquemos más en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a hacer una oración y pedir al Señor su bendición. Padre, es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que me acerco al trono de tu gracia para adorarte, bendecir tu nombre y agradecerte la oportunidad que me das de compartir tu palabra por este medio. Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra sea clara para nuestras vidas. Sabemos que vivimos tiempos peligrosos en donde fácilmente nuestra vida puede desenfocarse de tu camino y perder nuestra mirada de tu persona. Pero te ruego en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de mis oyentes sea bendecido y les declaro buena tierra en donde será sembrada esta semilla que es tu palabra, la semilla eterna, declarando que darán fruto para la gloria de tu nombre. Pido tu favor y tu gracia, Espíritu Santo, la guianza tuya para poder hacer esto y que tú seas glorificado y nosotros seamos bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. El estudio bíblico de esta noche, quiero comentarles que va a ser el último que comparta con ustedes por este año. El próximo miércoles tendremos una actividad especial con las familias de nuestra congregación. Y es increíble que por casi 40 semanas estamos en contacto todos los miércoles estudiando este tema, fortaleciendo nuestra fe. Quiero avisarles que durante los 4 miércoles del mes de enero del año próximo, si el Señor nos presta la vida, tendremos cada miércoles actividad de oración vía Zoom con nuestra congregación. Así es que si el Señor nos lo permite, será hasta febrero del año próximo que regresaremos con los estudios bíblicos para compartirles a ustedes. He estado enfocando estos últimos estudios bíblicos sobre la necesidad, porque eso es una necesidad que tenemos, de que nuestra fe sea fortalecida para este tiempo en el que sabemos que con mucha facilidad nos podemos desenfocar del Señor y lamentablemente apartarnos de su camino. La semana pasada les comenté acerca de lo que Jesús enseñó respecto a estos 2 hombres que decidieron construir sus casas. Uno planificó construirla sobre una roca y el otro la construyó sobre la arena. Nos dimos cuenta que a los 2 les llegó la adversidad golpeando contra sus casas y esa adversidad estuvo siendo representada por lluvias, ríos y fuertes vientos que dieron, dice la palabra, con ímpetu contra aquellas casas. Y por supuesto, la casa que fue construida sobre la roca permaneció a pesar de el ataque que sufrió. Sin embargo, la casa que fue construida sobre la arena se destruyó. Y la lección aprendida fue de que si realmente nosotros somos parte del reino de Dios, debemos estar bien cimentados en el Señor, que es la roca eterna de los siglos y es el que nos ofrece una verdadera seguridad en todo tiempo, para lo cual usted y yo vamos a necesitar que nos esforcemos más y que seamos fieles para que al final
salgamos victoriosos. Por lo tanto, es necesario que mantengamos nuestra fe fortalecida en el Señor cada día, sabiendo que hacer esto va a demandar de nosotros más tiempo, más dedicación y sobre todo esfuerzo de nuestra parte con respecto a una continua búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida. En esta ocasión, yo deseo compartir como último estudio de este año una enseñanza más que el Señor Jesús nos dejó y que se encuentra incluida dentro de las leyes de su reino. Después de que Él da las bienaventuranzas, ahí comienzan todas las leyes de su reino a ser declaradas por su boca, en la cual no solamente usted y yo, como hijos de Dios, somos identificados como un elemento de gran importancia aquí en la tierra, pero también todos los hijos de Dios se nos da una asignación, es decir, una responsabilidad que debemos de cumplir. Yo quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y busquemos la cita bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. San Mateo, capítulo 5, del 14 al 16, yo leo de la versión de Reina Valera 60, estos versículos que dicen de la manera siguiente. Habla Jesús y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija o de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me tomé el tiempo de buscar estos versículos en otra versión, que es la versión Dios habla al hombre, o Dios habla hoy, que dice así, con un lenguaje más actualizado: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Imagínense qué asignación o qué nombramiento nos da el Señor aquí. Dice que somos llamados a ser luz. Y me llamó mucho la atención porque yo encontré en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, donde Jesús está enseñando otro tema a la gente que le seguía. Y Jesús hizo esta declaración, escúchenla. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces me puse a pensar, acá en esta porción nos está diciendo primeramente que nosotros somos la luz. Y acá el Señor está diciendo que Él es la luz. Entonces, es fácil de entender. Escuche bien, cuando usted y yo recibimos en nuestra vida al Señor Jesús como nuestro Salvador y como el Señor de nuestra vida, significa que su luz, que es Él, viene a ser depositada dentro de nosotros. Y a su vez, esa luz es la que nosotros reflejamos. Esa es la razón
Escuche bien esto porque nos ha pasado en algunas ocasiones. Si Cristo está en mi vida, de alguna manera yo reflejo la vida de Cristo, es lo que está diciendo. Si la luz que es Jesús mora en mí, esa luz yo la voy a reflejar. Es decir, nosotros por sí solos no tenemos luz propia a menos que Jesús more en nosotros, que es la verdadera luz. Para que captemos un poquito mejor, quiero darles el ejemplo del sistema solar. Todos los planetas tienen satélites. El satélite de la Tierra es la Luna. La Luna nos alumbra por las noches, pero descubrimos que todo satélite no tiene luz propia. La Luna refleja solamente la luz que ella recibe del que tiene la luz propia, que es el Sol. En otras palabras, el Sol, hablando espiritualmente, la fuente de la luz y de la energía es Cristo Jesús. Y usted y yo somos como esos satélites, que simple y sencillamente, mientras estemos en su órbita, en la órbita espiritual de Dios, podremos reflejar la luz de Jesucristo. Esa es la razón, y les voy a poner el ejemplo de lo que nos pasa en ocasiones, de que cuando nosotros llegamos a algún lugar para encontrarnos con alguien y esta persona está rodeada de otras, estas personas no han tenido una experiencia personal con Jesucristo. Sin embargo, cuando nos conocen, notan algo en nuestra vida, algo que es diferente, e incluso sienten como que si uno les iluminara a ellos. Hoy la gente habla de vibras y de tanta energía positiva y lo que usted quiera pensar y oír. Pero lo cierto es que si Cristo mora en mí, lo que reflejo yo es la vida de Cristo a través de mi vida. Es decir, yo manifiesto esa luz, pero esa luz no es mía, es solamente el reflejo de la luz verdadera que mora dentro de mí o de usted. Entonces debemos tener presentes que nosotros no somos los que poseemos esa luz. Simple y sencillamente la reflejamos. ¿Por qué? Porque la luz es el Señor Jesús. Y si Él mora en nosotros, lo manifestaremos al Señor Jesús en donde quiera que nosotros estemos. Entonces, será Él, el Señor Jesús, a través de nuestra vida, alumbrando a otros que espiritualmente no están en la luz. Si no están en la luz, significa que están en la oscuridad. Entonces hay personas que de pronto nos las encontramos en una situación para ellos complicada y difícil, y ellos sienten como que hasta la vida se les acaba. Sin embargo, uno que tiene la luz, que es Cristo, siempre habrá en nosotros una palabra que es de Dios a través de nuestra vida para darles ánimo, para darles aliento, y hasta cuando nosotros invocamos el nombre de Dios y le decimos a esta persona, que es una amistad quizás que le encontramos en un momento crítico, y le decimos, ¿te gustaría que hiciera una oración por ti? Y la persona acepta, porque está en un momento de crisis. Y entonces clamamos a nuestro Dios y le pedimos que intervenga con esta persona, que le solucione, que le ayude, que le fortalezca, pero sobre todo que esta persona en este tiempo de crisis, que disfrute de la paz de Dios. ¿Y qué sucede? Terminamos de orar y la persona luego nos da testimonio y nos dice, sentí como que un peso se me quitó, como que ahora miro las cosas diferentes, como que todo ha cambiado. Y no es que fuimos nosotros, por favor. Es el Señor a través
de nuestras vidas. No olvidemos esto. Hay algunas lecciones que nosotros encontramos en esta enseñanza del Señor Jesús. Una primera que quiero compartirles es que si tenemos esa luz la tenemos y nos fue dada exclusivamente para alumbrar. No hace falta que anunciemos nosotros que tenemos la luz de Jesús en nuestra vida. Simplemente, si tenemos a Jesús, pues la tenemos esa luz y vamos a alumbrar. ¿Me explico? No hay necesidad de decir que estoy triste cuando tengo mi cara que se nota. La gente lo va a notar y lo primero que va a decir, ¿qué te pasa? Entonces, por más que yo quiera ocultarlo, o viceversa, si estoy muy contento, lo voy a manifestar en mi rostro. De igual manera, no hace falta que le digamos a la gente, yo tengo la luz de Dios. No hace falta, porque simple y sencillamente, si Cristo mora en nuestro corazón, su luz alumbrará mi vida y será reflejada a través de mi vida. Lo peor que pueda suceder es que creamos o digamos que tenemos al Señor en nuestra vida y sin embargo no alumbremos. Eso sería lo más crítico. La luz del Señor nos ha sido dada con el único propósito de que alumbremos en donde quiera que nosotros estemos. Y sobre todo, que sirvamos de bendición a otras personas que viven en la oscuridad espiritual para alumbrarles el camino verdadero que es Jesús. La gente, cuando es religiosa y tiene a Cristo en su corazón, lo que hace muchas veces es que cuando encuentra a una persona que espiritualmente está en la oscuridad, es comenzarla a condenar y hacerle sentir peor. Estás así porque no te has acercado a Dios, porque eres un pecador y porque el infierno te espera, y si sigues así, no, las cosas no van a cambiar. Yo creo que Jesús no haría eso. Jesús nos ha llamado a alumbrar. Y simple y sencillamente, cuando estas personas están en una crisis, aunque sean personas que en algún momento han tenido contacto con el Evangelio, con la palabra, nuestro deber es alumbrarles. Es decir, mostrarles el camino y enseñarles. Yo siempre les voy a decir que Dios tiene misericordia todavía del pecador. Que su amor por nosotros no se ha acabado. Y creo yo que nadie nos ha puesto ni para juzgar, mucho menos para condenar o para mandar al infierno a nadie. Simple y sencillamente estamos aquí. Si somos hijos de Dios y Cristo mora en nosotros, estamos en la tierra para alumbrar. Una segunda lección que aprendemos es que esa luz que está en nosotros no la podemos esconder. En lo que leímos nosotros decía que esa luz no se pone debajo de un cajón o se oculta. ¿No? Cuando esa luz está prendida en una casa, antiguamente cuando no teníamos luz eléctrica, yo me acuerdo, porque yo viví esa época, en donde nos alumbrábamos con candiles o con lámparas de petróleo, ¿sí? O gasolina. Entonces esa lámpara se ponía en un lugar alto para que pueda alumbrar a todos en el cuarto, ¿verdad? Entonces no hay forma en que podamos ocultar esa luz que poseemos, ya que ella, la luz, por sí misma, cumple su propia función, que es la de alumbrar. Nosotros no podemos secuestrar esa luz y hacerla solamente para nosotros. No. La luz nos ha sido dada para que alumbre solo cuando nosotros, cuando nosotros nos dispongamos en sus manos. La luz no nos ha sido dada para que alumbre cuando nosotros queramos. No es cuando yo quiera que alumbre, simple y sencillamente la luz es luz y va a alumbrar, ¿sí? Entonces, sencillamente es para que la luz cumpla su función. ¿Cuál es la función de esa luz? Alumbrar. La luz del Señor en nuestra vida no es de uso personal,
¿Saben por qué? Porque no es nuestra, yo no la puedo manejar, no la puedo manipular a mi manera. Es simplemente el Señor a través de nuestra vida obrando su voluntad. Entonces, creo yo que es muy importante que recordemos que la luz no es nuestra. La luz es del Señor. Y a Él le ha placido en su misericordia ponerla en nuestra vida, con el fin de que donde quiera que nosotros andemos o estemos, alumbremos a otros. Una tercera lección de esta enseñanza de Jesús, que para que nosotros podamos mantener esa luz, pues debemos de estar conectados a la fuente que la provee. Eso es lógico, ¿sí? Para que esa luz se manifieste donde quiera que nosotros estemos, es decir, que ilumine, va a ser necesario que nos mantengamos conectados a la fuente de esa provisión, y esa fuente se llama Jesucristo. Es decir, mientras nosotros nos mantengamos conectados con el Señor, seguiremos reflejando esa luz. Entonces esto habla de nuestra comunión que debe de ser continua con el Señor, no solamente cuando vamos a su casa, es continua, es de todos los días. Ahora sabemos que por ningún motivo debemos desconectarnos. Yo entiendo. Y nos hemos dado cuenta, aún como pastores, como en este tiempo de pandemia, muchos se han apartado del camino del Señor. Quiere decir que se han desconectado. Pero sus vidas no pueden seguir alumbrando. No pueden seguir siendo luz. Entonces, tenemos que recordar que de nuestra conexión continua depende de que esa luz del Señor pueda permanecer en nosotros para seguir iluminando. Y yo creo que nunca debiéramos de pensar desconectarnos, creyendo que por sí mismos nosotros vamos a poder seguir siendo los mismos y haciendo las mismas labores u obras que hacíamos cuando estábamos conectados con el Señor. Jesucristo dio una sentencia que es muy fuerte, pero es una realidad. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces no nos debemos, no nos conviene separarnos de la fuente que nos da la luz. Ahora bien, pensemos por otra parte que al desconectarnos del Señor, la luz que proyectábamos hacia otros se acabará. Y esas personas que siempre nos miraban como un ejemplo, haga de cuenta que será un apagón en serie de tipo espiritual. Y es triste cuando una persona se desconecta del Señor y le estaba hablando de Dios a alguien más. Y esa persona que estaba recibiendo la enseñanza, de pronto ya comienza a ver a esta primera que se desconectó del Señor cambiada. Y le dice: pues, ¿qué te pasó? Ya no me hablas como me hablabas antes. ¿Ya has cambiado? Por supuesto, yo creo que eso se ha debido a la desconexión que ha realizado. Ahora, así como nosotros decidimos un día voluntariamente conectarnos con el Señor, muchos se desconectan voluntariamente. Entonces Dios no nos va a obligar a que nos mantengamos conectados. Yo creo que esa es la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar cada día, con el deseo simplemente de que esa luz no se apague dentro de nosotros. Una cuarta lección es que las personas van a mirar en nosotros esa luz. Al contactar con otras personas, sobre todo que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, inmediatamente comprobarán ellos que somos diferentes. Y es por la luz que poseemos, es decir, por la vida de Cristo en nuestra vida. Sin embargo, eso marcará un precedente para el futuro, en donde esas personas podrán darse cuenta si llega ese momento en que ya no reflejamos esa luz, lo que estaba diciendo hace un momento. Debemos tomar en cuenta que el Señor estableció que esa luz estará en nosotros mientras nosotros nos mantengamos en las manos del Señor. Por lo tanto,
no la podemos esconder. Así es que deberá alumbrar siempre en donde quiera que nos encontremos. Las personas mirarán en nosotros que somos diferentes, ¿sí? A veces nosotros no nos damos cuenta de eso, pero también cuando usted y yo nos desconectamos del Señor, las personas que nos conocen se van a dar cuenta. Y la quinta y última lección que yo encuentro de este pasaje bíblico que Jesús nos da es que Él habla de las acciones, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras acciones van a hablar acerca de quién vive en nosotros. Entonces, la mejor forma de manifestar al mundo que nos rodea de que el Señor Jesús mora en nosotros no es por medio de lo que nosotros digamos con nuestra boca, sino por medio de lo que ellos vean en cada una de nuestras acciones. Mire lo que dijo Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Se dice que nuestras acciones siempre hablarán mejor que nuestras palabras. Cuando los que nos rodean confirman, por ejemplo, que cuando alguien nos hace un daño o nos critican o se burlan de nosotros, nuestra reacción no es la venganza, sino es el perdón. Y cuando esas personas que un día nos hicieron mal vienen a nosotros necesitando algo y les recibimos con amor, esas acciones son determinantes, que hablarán mucho más que nuestras palabras. Cuando los inconversos ven que en nosotros no hay resentimientos ni deseos de venganza, al contrario, estamos siempre dispuestos a ayudar y a ser de bendición aún aquellos que un día actuaron de mala fe contra nosotros. Esas acciones les convencerán de que realmente el que vive en nosotros es Jesucristo. Y nosotros aprendemos en la palabra de Dios que no nos es fácil lo que el Señor nos enseña. Vence con el bien el mal, y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica. Sin embargo, cuando usted y yo nos decidimos a manifestar la vida de Cristo a través de nuestra vida, y lo hacemos, la gente se queda sorprendida de esas acciones. Es importante señalar que no hacemos buenas obras porque somos buenos, sino porque el que vive dentro de nosotros, que es Jesucristo, nos motiva a realizar acciones buenas. Para estos días de festejos de la Navidad, en donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos que hay muchas personas importantes en las diferentes áreas, en el cine, en la televisión, en las ciencias, en las artes, que tratan de hacer buenas obras simple y sencillamente para ser aclamadas por la gente. Nosotros sabemos que es Dios solamente el que conoce las intenciones de nuestro corazón y el que juzga nuestras acciones. Si queremos llamar la atención y el aplauso de las gentes que nos rodean, dijo Jesús que esa sería nuestra recompensa. Sin embargo, el principio que Jesús nos enseña es que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Que no toquemos trompeta cuando hagamos un bien. Entonces, cuando lo hacemos así, Dios se glorifica y también nuestras vidas son bendecidas. Mis amados amigos y hermanos, al terminar este estudio, yo deseo que sigamos siendo luz. Mi oración es que nos mantengamos conectados con la fuente de esa energía que es nuestro Señor Jesucristo. Y mi deseo junto con mi familia es que usted pase una feliz Navidad y que el Señor nos conceda un nuevo año en donde continuemos viendo su gracia y su favor manifestados en cada uno de nosotros. Sean bendecidos.